Este año hemos tenido un desafío y es vivir en un avivamiento. El avivamiento consiste en poner nuestras vidas en el centro de la voluntad de Dios. En nuestra vida como cristianos y en la historia del pueblo de Israel, hay muchas veces que estamos bien unidos a Dios, pero muchas veces que nos alejamos un poco de Dios. No significa que nos hemos ido al mundo, estamos haciendo cosas raras o cosas por ahí, no, pero nuestros corazones se enfrían. Y hemos orado y pedido, Señor, trae un avivamiento en nuestros corazones. Que podamos ser llenos de tu Espíritu. Que el fruto de tu Espíritu pueda resplandecer, pueda verse en nuestras vidas. Y justamente de eso se trata la carta de Santiago. La esencia de la carta de Santiago es que si Cristo está en tu vida, eso afecta toda tu manera de vivir, de actuar, de pensar. Y hemos visto dos cosas importantes. La primera es que cuando tenemos a Cristo en la vida, enfrentamos las tribulaciones y las pruebas con el gozo del cielo, sabiendo que Dios tiene el control, que nada se escapa de sus manos y que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, ¿cómo viven los cristianos? Los cristianos viven con gozo en medio de la prueba porque ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. El domingo pasado vimos sobre cómo viven los cristianos. Todos vivimos iguales ante Dios. Y decíamos una expresión del doctor Luis Carballosa que decía, cuando el rico y el pobre se paran ante la cruz de Cristo, todos tienen el mismo valor y la misma dignidad. Terminamos el mensaje pasado diciendo, no te creas menor que nadie porque no lo eres. Nunca diga, no, yo soy menos. No eres menor que nadie. Y dijimos, no te creas mayor que nadie porque no lo eres. No te sientas superior a nadie. Eres un hijo de Dios. Y como hijos de Dios tenemos igual dignidad y tenemos igual valor. ¿Cómo vivimos los cristianos? Los cristianos vivimos venciendo la tentación. Y justamente de esto hoy vamos a hablar. La tentación es una invitación a pecar. Es una invitación a alejarnos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Si el avivamiento es vivir en el centro de la voluntad de Dios, la tentación es una invitación a salir de ese centro y poner tu enfoque, tu vida, tu todo en otra cosa que no sea la voluntad de Dios. La tentación siempre es una invitación para actuar en contra del diseño de Dios, en contra del propósito de Dios, en contra de la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 18, encontramos 5 cosas respecto a la tentación. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el Día del Padre? Deje que llegue al final. ¿Está bien? Usted, algo lo voy a sacar ahí. Pero encontramos 5 cosas en Santiago con respecto a la tentación. La primera cosa es que todos somos tentados. Todos somos tentados. Vivimos en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado. Y tenemos un enemigo, el cual se llama Satanás, que es padre de mentira y tentador, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo puse en el PowerPoint una foto así. Ese es el hermano malo del Rey León, ¿eh? Bueno, ese es Satanás. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice la Biblia que Satanás viene para matar, hurtar y destruir. El problema es que Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. Él no puede obligarlos a pecar. Entonces, ¿qué hace? Te tienta, te seduce, te pone una carnada. Es como un anzuelo, un señuelo que te pone una carnada.
Parece que es algo bueno, que es apetecible, que va a traer buen sabor a los labios. Así es el pecado. Uno cree que va a ser bueno, pero termina siendo amargo. Es como una carnada. La tentación es sacarte del propósito de Dios y nadie escapa de esta batalla espiritual. Y uno dice, ¿todos somos tentados? Yo le digo, sí, todos somos tentados. Hasta Jesús, después de haber sido bautizado, de haber visto los cielos abiertos, cuando se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la Biblia que después que vivió esa experiencia extraordinaria con Dios, estuvo 40 días en el desierto y allí fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Quería sacarlo del centro de la voluntad de Dios. No vamos a ver hoy la tentación de Jesús. Satanás te va a presentar muchas formas para hacerte pecar, alejarte de la voluntad de Dios. Te va a tentar para que mientas, para salvarte de situaciones que a veces tal vez no son agradables. Satanás te va a tentar para que pongan los ojos en las cosas materiales y no pongan tus ojos y tu corazón en Dios. Te va a tentar con lo sexual. Hoy vivimos en una sociedad fuertemente sexualizada y la tentación sexual es algo cotidiano en todo momento, en toda circunstancia, por todo lugar. Satanás te va a tentar para traer problemas y discusiones sin sentido en la familia. Padres, Satanás lo va a tentar para que sean indiferentes a las necesidades espirituales de su familia, para que se dediquen a trabajar, a traer plata a la casa y nada más, para que no cumplas tu responsabilidad como sacerdote y líder espiritual de tu familia. Y va a ser una tentación, estoy cansado, no tengo tiempo para orar con mi familia, mi función es traer plata. Y esa no es la función solamente de un padre. Un padre es un líder espiritual y un sacerdote espiritual de su familia. Madres y mujeres, esposas, Satanás las va a tentar para que peleen por cosas que no tienen verdadero valor, para que no respeten a sus esposos, ni le den el lugar que Dios le ha dado en el hogar como cabeza de familia. Satanás te va a tentar para que pases la vida criticando a tu esposo en vez de orar por él y acompañarlo como ayuda idónea. Son tentaciones que vienen a las esposas. Hijos, Satanás les va a tentar para que no respeten a sus padres, ni escuchen sus consejos, para que tomen caminos que deshonran a Dios y deshonran sus vidas y deshonran a sus padres. Satanás los va a tentar con rebeldía. Satanás quiere destruir tu familia y tu vida. Él quiere alejarte de la voluntad de Dios. Y para eso, ¿qué usa? La tentación. Él te pone una carnada, te invita a alejarte de la voluntad de Dios y te hace creer que si tú haces lo contrario a la voluntad de Dios te va a ir bien, vas a ganar, vas a ser un vencedor. Eso es mentira. Si tú quieres que la vida te vaya mal, aléjate de la voluntad de Dios. Por otro lado, Santiago nos recuerda que no solamente el diablo anda como león rugiente, sino que el hombre está afectado por el pecado. El hombre tiene la inclinación a alejarse de Dios. Es una raíz de rebeldía. A esto la Biblia llama concupiscencia. Miren lo que dice en Santiago capítulo 13, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y es seducido. La concupiscencia es un deseo profundo hacia algo. Es una inclinación hacia el pecado.
La concupiscencia te atrae, te seduce, es como que tú quieres atrapar la carnada que Satanás te puso, y todos tenemos esas batallas en nuestro interior. Pero todos podemos vencer en el nombre de Cristo. Todos vamos a ser tentados de alguna manera. Pero como Cristo venció, nosotros podemos vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Tú vas a ser tentado de diferentes maneras. Quiero aclarar, hermano, que la tentación no es pecado. Hay gente que se siente tentado y dice, pequé. No, la tentación no es pecado. La tentación es esa invitación que Satanás te da hacia el mal, y es esa lucha interior en tu concupiscencia que te atrae, pero la tentación no es pecado. Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de ceder a la tentación y llegar al pecado. La segunda verdad que quiero compartir en esta mañana es que Dios nunca tienta a nadie. Dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La palabra griega que se usa en esto significa que Dios es inexperto en el pecado. Es como un novato, no sabe. Dios no lo ha hecho, Dios no lo conoce, Dios no puede ver el pecado. Si Dios santo no puede ver el pecado, ¿cómo va a enviarlo? ¿Cómo va a promoverlo? ¿Cómo puedo incitarlo? Y esta comparación es importante porque cuando se escribió Santiago, en el mundo en que ellos vivían, había una gran cantidad de naciones que tenían muchos dioses. De hecho, la mitología griega estaba llena de muchos dioses que subían y caían, muchos dioses que batallaban con pasiones personales, porque eran dioses hechos a imagen y semejanza de los hombres. Sin embargo, Santiago dice, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Nadie diga que la tentación viene de parte de Dios. Y uno dirá, ¿a quién se le ocurre una cosa así? Bueno, a Adán y a Eva se le ocurrió echarle la culpa a Dios. Me dice, ¿cómo que le echaron la culpa a Dios? Claro, cuando pecó Eva y pecó Adán, y Dios vino desde el cielo, Dios le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y como estaba desnudo, me escondí. ¿Comiste del árbol? ¿Y ustedes saben lo que hizo Adán? Le dijo, la mujer que tú me diste, me dio ¿qué cosa? A comer. Al final, ¿la culpa de quién era? De Dios. ¿Por qué no me diste una mujer mejor? Yo sé que hay muchos hombres que están pensando eso. Señor, ¿por qué no me diste una mejor mujer? Echándole la culpa a Dios. ¿Es verdad? ¿Y qué hizo Adán? En vez de hacerse responsable, le echó la culpa a ¿quién? A Dios. La mujer que tú me diste. Y cuando vino a Eva, le dijo, Eva, ¿qué pasó? Y Eva le dijo, mire, Señor, yo pequé, yo hice mal, te desobedecí, perdóname. Eso tampoco hizo Eva. Le dijo, la serpiente que tú creaste me tentó y comí. Y a lo largo de la historia muchas veces se le echa la responsabilidad a Dios de nuestras decisiones. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Miren, en Levítico 19:2 dice, seréis santos, dice el Señor, porque yo soy santo. En Levítico 20:26 dice, el Señor es santo. En Isaías capítulo 6 dice, santo, santo, santo. En 1 de Pedro 1:16 dice, el Señor es santo. La santidad de Dios no puede ser penetrada por el pecado. Dios es apartado. Dios no es manchado por el pecado. Dios es santo y nunca Dios va a querer que tú peques. Al contrario, Él quiere que tú vivas en santidad. Sé santo, dice la Biblia, porque yo soy santo. Entonces uno dice, no, porque Dios me puso en esta... No. Cuando alguno es tentado, dice la Biblia, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios. Dios nunca te va a invitar a pecar. Al contrario, Él quiere que tú vivas en santidad. Tercera verdad. Somos responsables si cedemos a la tentación. Si dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando
en su propia concupiscencia es atraído y ¿qué cosa? Y seducido. Ahí está la invitación a pecar, tenemos la concupiscencia, pero tú decides si muerde el anzuelo o no muerde el anzuelo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Generalmente intentamos justificarnos cuando pecamos y justificarse no sirve de nada. Muchas de esas justificaciones son, bueno, pastor, usted sabe la circunstancia en que yo estoy. ¿Le echamos la culpa a quién? A la circunstancia. Bueno, usted sabe, vivimos en el mundo. ¿Le echamos la culpa a quién? Al mundo. Bueno, uno sabe, uno es humano. ¿Le echamos la culpa a qué? A la carne. ¿Es verdad o no? No, porque la culpa de todo la tiene Satanás. No le eches la culpa de todo a Satanás. Satanás te tienta, pero no te puede obligar. Es tu responsabilidad si tú cedes a la tentación. No, pastor, usted me dice eso porque usted no sabe cómo es mi familia. Mire, mi familia, le echamos la culpa ¿a qué? A la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos. Así yo soy porque así era mi papá, así era mi abuelo. La culpa al papá, al abuelo, al pasado. Y tratamos siempre de quitarnos la culpa y poner la responsabilidad en otro. Proverbio 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ustedes no han conocido gente que toman decisiones fuera de la voluntad de Dios y después están enojados con Dios. No, porque Dios no me escucha, Dios no me ayuda, Dios no me... En vez de hacerse, ¿qué cosa? Responsable. La primera cosa que uno tiene que saber es que somos responsables. Tercera cosa, si cedemos a la tentación. Tú eres responsable, yo soy responsable. No le echemos la culpa a nadie por nuestras acciones. Satanás te puede tentar, pero no te puede obligar. La batalla está en tu interior. Pecar es una decisión personal y eso te hace responsable. No le echemos la culpa a la circunstancia ni a otro. El pecado es siempre nuestra responsabilidad. Porque Dios nos creó a nosotros con libre albedrío, la capacidad para elegir. El pecado es siempre nuestra responsabilidad. Cuarta cosa, ceder a la tentación es desastroso para nuestras vidas. Miren lo que dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz ¿a qué? Al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El pecado se concibe en el interior. Cuando damos lugar a la concupiscencia, es como cuando el pez muerde la carnada. Y allí se concibe el pecado en el interior del ser humano. Luego ese pecado es aceptado en el corazón, se lleva a la acción, se concreta el pecado. Y la palabra que se usa aquí es hamartía, que es errar al blanco. Cuando uno da lugar a ese proceso de muerte, es como erró al blanco, se salió de la voluntad de Dios. Ceder a la tentación es desastroso a la vida. Cuando uno peca, hermano, el pecado es malo, el pecado trae dolor, el pecado provoca enredo, el pecado te destruye la vida, el pecado destruye la vida de tu familia. El pecado te aleja del centro de la voluntad de Dios. El pecado te roba las bendiciones. El pecado te aleja de la presencia del Señor de tal manera que Dios no escucha tus oraciones. El pecado es un proceso destructivo y de muerte. Por eso el Señor está en contra del pecado cuando cedemos a la tentación, cuando decimos, no, esto no va a ser tan malo. Yo después le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y cedemos a esa tentación. Todo lo que trae a nuestra vida es un proceso de muerte. La Biblia dice que al final la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Y eso es lo que Dios, lo que Satanás quiere para tu vida, la muerte. Dice la Biblia que Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Ceder a la tentación es desastroso para nuestras vidas. ¿Saben, hermanos? Jesús no cedió a la tentación. Él se mantuvo firme en Dios, en su Padre,
Él rechazó la tentación y alcanzó la victoria. Ceder la tentación siempre es desastroso. Mira, hermano, Satanás siempre te tienta con cosas que al final no tienen un valor. Son migajas. Él te quiere robar la bendición de Dios. Yo siempre pienso en esto. Miren, en la última tentación que Satanás le hizo a Jesús fue la siguiente. Dice que lo llevó a un monte alto y le dijo, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Y cuando usted mira todos los reinos del mundo, dice, wow, cuánto le estaba ofreciendo. ¿Es verdad o no? Y eso es lo que pasa con la tentación. Satanás te dice, mira, miente porque te va a ir bien. Vas a estar mejor. Mira, si tú haces esto, tú sabes lo bien que la vas a pasar. No te preocupes por los demás. Y empieza un proceso. Si tú dices tal cosa, vas a salir ganador. Y empieza un proceso. Satanás te quiere hacer ver que lo que él te ofrece es lo mejor. ¿Saben qué? Es mentira. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira, porque Dios siempre tiene muchas cosas mejores para sus hijos. Miren, ¿qué le ofrecía Satanás a Jesús? Todos los reinos de ¿qué? Del mundo. Y Jesús le dijo, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y Él solo servirá. ¿Qué pasó al final? Dice Filipenses capítulo 2, que Dios le dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué le ofrecía Satanás a Jesús? ¿Qué cosa? La tierra, ¿es verdad o no? Sin embargo, el Padre tenía para su Hijo todo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque todo le pertenece al Señor. Ceder a la tentación es desastroso a la vida. El pecado siempre daña, produce enredo, destruye tu vida personal, destruye tu familia, lo destruye todo. El pecado es como un cáncer que se va comiendo todos los tejidos, todo lo va destruyendo. Por eso dice Santiago que el pecado te lleva, la concupiscencia hace que el pecado se conciba, eso da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a ¿qué cosa? A la muerte. Y uno dice, pastor, ¿qué mensaje para el Día del Padre? Bueno, dice, bienaventurado el varón que soporta ¿qué cosa? La tentación. Si queremos ser padre conforme al corazón de Dios, hay que vencer la tentación. En el nombre de Cristo. ¿Amén o no? Pero bueno, déjenme que le predique el punto 5. ¿Verdad? Dice punto número 5. Los recursos del Padre están disponibles para vencer. Y miren ahí. Versículos 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué está diciendo Santiago? No metan la pata. No se equivoquen. No se dejen seducir. La tentación trae destrucción y trae muerte, no trae bendición. No erréis, dice Santiago. No se dejen seducir por el pecado, por la tentación. No lo hagan. No erréis porque la bendición, dice Santiago, está en Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago dice, no erréis, porque la mejor manera para vivir es cuando vivimos en comunión con el Padre. En Lucas capítulo 12 dijo el Señor, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tenemos un Padre en los cielos. Jesús dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Llama a Dios Padre. Tenemos
un Padre y toda la bendición en nuestras vidas viene del Padre de las luces, de nuestro Señor. Y la bendición de tener un Padre en los cielos es grande para todos los que confían en Él. Dice la Biblia que hemos sido adoptados como hijos suyos y nuestro espíritu clama ante Dios, Abba Padre, que significa como papito, ese Padre que está cercano, que está con nosotros. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es irnos de la casa del Padre, salir de la presencia de Dios, alejarnos de la voluntad de Dios, porque toda buena obra y todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, y que nunca cambia, Él nunca varía. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un Padre que nos colma de todo bien. Y dice, pastor, ¿y cómo podemos vencer a la tentación? Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero después dice, no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. El Padre está dispuesto para defendernos, para librarnos del mal. Y hay una foto que yo puse ahí en el PowerPoint. ¿Parece ahí? ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve o no se ve bien? Ahí está Satanás como león rugiente, ¿verdad? Sin embargo, el Padre está dispuesto ¿a qué? A defendernos. Líbranos del mal. Líbranos. Los recursos del Padre están disponibles para vencer. Miren, qué interesante, como dice Santiago, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Miren, el pecado es un proceso que lleva a la muerte, pero buscar a Dios, vivir en el centro de la voluntad de Dios, es un proceso que lleva a la vida. Bendito el Señor. Él de su voluntad nos hizo renacer. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio una nueva vida. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, por la Biblia, para que experimentemos y seamos primicia de su criatura. Todas las bendiciones de Dios están disponibles, todos los recursos de Dios están disponibles para que nosotros podamos vencer la tentación. Cuando somos tentados, clamamos a Dios, Señor, defiéndenos. El Señor nos defiende. Cuando somos tentados, nos aferramos a la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, 3 veces Él respondió de la misma manera. No, porque escrito está, escrito está, escrito está. Cuando somos tentados, nos aferramos al don del Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Dice, toda buena obra y todo don perfecto desciende de lo alto. Y uno de los mayores regalos o dones que el Padre nos ha dado es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos ayuda en nuestras debilidades y nos levanta en victoria. Qué bueno es saber que tenemos un Padre en los cielos que nos defiende. Dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo al versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra bienaventurado significa feliz. Es la misma idea que se transmite a un hombre o una mujer que no tiene preocupaciones, que está en paz. Cuando se vence la tentación, uno está en paz. Uno se siente feliz. Uno alcanza la victoria. Todos somos tentados.
Nunca la tentación viene de Dios. Somos responsables de ceder a la tentación. La tentación te lleva a la muerte, pero los recursos del Padre están a nuestra disposición para vencer. Están a nuestra disposición para vencer. En estos días leía la historia de San Agustín, es un teólogo del siglo IV, que antes de convertirse, él vivía con una prostituta. Después de su milagrosa conversión, San Agustín caminaba por la calle y la antigua prostituta lo vio y comenzó a llamarlo, gritarle, lo persiguió. Él miraba hacia el frente y se mantuvo caminando firme. Entonces la prostituta se acercó, se puso frente a él y le dijo, Agustín, soy yo. Y él le dijo, sí, yo lo sé, pero yo no soy más yo. ¿Escucharon eso? Agustín, soy yo. Y él le dijo, sí, yo lo sé, pero yo no soy más yo. Hay un montón de cosas que tal vez hacíamos en el pasado, vivíamos en el pasado, pero nosotros ya no somos más nosotros. Hemos nacido en Cristo para una nueva vida, para resistir la tentación y ser vencedores en el nombre de Cristo. Cuando la tentación toque a tu puerta, tú puedes decir, yo no soy más yo. Yo soy un hijo de Dios y tengo todo el poder del cielo para resistir y vencer la tentación. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a todos en este día especial. Que los padres sean bendecidos con toda presencia de Dios. Saben, todos somos tentados, pero los hombres y los padres tienen muchas presiones. Hay muchas tentaciones en este mundo afectado por el pecado en el que vivimos. Padre, es un hombre de Dios. Resiste la tentación y véncela en el nombre de Cristo. Y la Biblia te dice que serás siempre bienaventurado. Bienaventurado de tener el favor de Dios. Bienaventurado de andar en el centro de la voluntad de Dios. Bienaventurado de ser el padre que Dios quiere que tú seas, el esposo que quieres que sea y el hombre de Dios que quiere que sea. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿hay alguna persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo? Hoy es un día del Padre, para que tú vengas a ser un hijo de Dios. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Hoy tú puedes salir de este lugar, si no tienes a Cristo en tu vida, con la gran bendición de ser un hijo de Dios. Y usted dirá, ¿cómo puedo hacerlo? La Biblia es clara, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y abrimos el corazón a Cristo, somos perdonados. El Señor viene a nuestras vidas como un Padre amoroso y nos da una nueva vida. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Dios hace nueva todas las cosas. Vas a tener tentación, pero no vas a ceder a la tentación porque el poder de Dios va a estar en tu vida para darte la victoria. Vas a poder decir, como decía el apóstol Pablo, Dani, ¿puedes venir? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregar su vida al Señor? Yo te invito que cierres tus ojos y que tú hagas esta oración junto conmigo. Señor Jesús, gracias por amarme y por venir en una cruz, a morir por mi pecado, para que yo pueda, por medio de tu sacrificio,
ser hijo de Dios. Padre, gracias por tu amor eterno para conmigo. Gracias por amarme tal como soy. Gracias por estar dispuesto a perdonar mi pecado y cambiarme la vida. Hasta aquí he vivido como he podido. Hasta aquí he hecho lo mejor que me han dado mi fuerza, pero hoy quiero comenzar una nueva vida contigo. Perdóname. Te abro mi corazón. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero preguntar, ¿hay alguna persona en esta mañana que ha hecho esta oración por primera vez en su corazón? Levante su mano ahí donde está porque quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hizo esta oración entregando su vida al Señor? Yo quiero orar por ti. Si alguien lo hizo, quiero orar por ti. Si no hay nadie que hizo esta oración por primera vez, quiero pedir a Dios que toda la bendición del cielo sea con su iglesia en esta hora y que todos podamos tener la fuerza de Dios para vencer. Amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Y reconocemos que tú eres un Dios bueno y un Dios de amor. Todos somos tentados, Señor. Pero en tu nombre, los cristianos salen vencedores. Los cristianos vivimos con victoria en medio de las tentaciones. Danos tu fuerza. Danos tu poder. Danos de tu espíritu. Llena nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Ponemos todo en tus manos y pedimos tu bendición. Amén y amén.